campo eléctrico y potencial eléctrico. Estos dos son dos conceptos esenciales de la teoría electromagnética, ¿sí? Y son una base muy importante para entender el comportamiento de las máquinas eléctricas. Entonces, en esta semana trabajaremos estos temas, ¿sí? Carga eléctrica, campo eléctrico, potencial en un campo eléctrico uniforme. Son los temas que corresponden a esta semana de trabajo. Bueno, antes de empezar a revisar la parte teórica, ¿sí? Podemos ver que los fenómenos eléctricos son algo que podemos apreciar fácilmente en diferentes situaciones. Por ejemplo, aquí yo les he dejado en plataforma este objeto donde ustedes pueden interactuar con este globo, ¿sí? Con un saco, ¿cierto? Que tiene cargas positivas y negativas y con una pared. Empecemos quitando la pared y concentrándonos únicamente en el globo y en el saco. Entonces ustedes pueden ver que si yo froto el saco, empiezo a cargar de forma negativa, ¿sí? Al globo y miren que existe una atracción entre las cargas positivas que se quedan en el saco y las negativas que logramos captar en el globo, ¿sí? Si nosotros agregamos acá una pared, ¿sí? Nos damos cuenta que hay ciertas regiones por donde hacemos pasar el globo, ¿sí? Hay una interacción electrostática allí donde las cargas empiezan también a repelerse, ¿sí? Entonces aquí vemos un fenómeno de atracción y un fenómeno de repulsión, ¿sí? Entonces podríamos hacer una breve conclusión, ¿cierto? Y es que estos elementos que tienen el signo positivo, ¿cierto? O estas cargas positivas se atraen con las cargas negativas del globo, mientras que estos elementos o las cargas negativas de la pared se repelen con las cargas negativas del globo, ¿sí? Y así podemos encontrar una gran cantidad de experimentos donde notamos que hay una fuerza que es especial en la naturaleza, ¿sí? Y esta fuerza durante mucho tiempo no se comprendía cómo funcionaba, ¿sí? Hasta que se empezaron a elaborar modelos para interpretarla de una forma cualitativa y cuantitativa. Entonces, para entender esta interacción, ¿cierto? Eléctrica, vamos a partir de un modelo muy sencillo de la materia, ¿sí? Que es el modelo de Bohr. Quizás es uno de los modelos más antiguos, pero este nos basta para explicar toda la electrostática, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí un átomo, ¿cierto? Sabemos que el átomo tiene tres partículas principales, los protones que tienen carga positiva, los electrones que tienen carga negativa y los neutrones que tienen una carga neutra, ¿sí? Entonces, dada estos tres tipos de cargas eléctricas, vemos que los protones y los neutrones yacen en el núcleo del átomo, mientras que los electrones orbitan alrededor de él, ¿sí? Produciendo movimiento de estos electrones, ¿cierto? Y de acuerdo a la naturaleza, estos electrones van a poder salir de este átomo o, por el contrario, por ejemplo, esta partícula, este átomo, va a poder aceptar electrones de otros átomos, ¿sí? Entonces, con este modelo partimos en que hay dos tipos de cargas, ¿cierto? Cargas positivas que son debidas a los protones y cargas negativas que son debidas a los electrones, ¿sí? Entonces, sabemos que Benjamin Franklin determinó que existen dos tipos de cargas eléctricas, la positiva y la negativa, a través de experimentos sencillos, ¿sí? Como los que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, se sabe que dos cargas del mismo signo se repelen, mientras que dos cargas de signos opuestos se atraen, ¿sí? La carga eléctrica siempre se conserva. Esa es otra propiedad importante, ¿cierto? Si una partícula pierde carga eléctrica, esta partícula se transfiere a la otra carga,
pero en ningún momento va a haber una generación de la nada de la carga eléctrica. Siempre va a haber una transferencia, que como vamos a ver puede ser por frotamiento, como en el caso del saco, y, y también puede ser por inducción. Bueno, otra propiedad, ¿sí?, es que la carga eléctrica se encuentra cuantizada, ¿sí? Es decir, que existe un valor mínimo de carga eléctrica y todos los valores de carga eléctrica que existen se construyen a partir de este, ¿sí? Entonces, toda carga Q va a ser un múltiplo n, ¿sí?, de el valor de carga mínima, que es la carga del electrón, ¿sí? La carga del electrón está dada por 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿sí? Esta coulombs es la unidad asignada por el sistema internacional para la carga eléctrica, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la naturaleza, ¿cierto?, a su naturaleza eléctrica, podemos clasificar a los materiales en tres categorías principales, ¿sí? En materiales conductores, en materiales aislantes y en materiales semiconductores. Los materiales conductores van a tener como característica común, ¿sí?, que en su último nivel de energía, que también se denomina el nivel de valencia, tienen entre 1 y 3 electrones. Es decir, que en estos materiales es mucho más fácil o hay mucho menor gasto de energía en sacar un electrón que en aceptar electrones de otros átomos, ¿sí? Los materiales aislantes tienen entre 5 y 8 electrones de valencia y por tanto van a tender, en cambio, a aceptar electrones, a formar enlaces fuertes, estructurales, moléculas, en las cuales, digamos, es difícil que exista conducción de energía eléctrica. En cambio, los semiconductores son aquellos que tienen 4 electrones en el nivel de valencia y adicionando otros materiales o utilizando procesos que se denominan de dopaje, pueden convertirse en materiales conductores o en materiales eh, aislantes. ¿Sí? Entonces, estos materiales semiconductores son los que encontramos comúnmente en todos los aparatos electrónicos, ¿sí? Y a través de ese proceso de dopaje, pues se puede convertir en alguna de estas dos categorías y reducir, pues, consistentemente los costos. Uno de los primeros experimentos o de las primeras personas que estuvo interesada en relacionar o en tratar de caracterizar estos fenómenos electrostáticos fue Coulomb, ¿sí? Y él propuso este experimento donde se tiene una fibra, ¿cierto? Esta fibra es capaz de torcerse, ¿sí? Y colocó dos elementos, ¿cierto? Un elemento A y un elemento B. Estos elementos se cargaban eléctricamente, ¿sí? Y él empezó a observar que si, por ejemplo, tenía estos dos elementos con cargas positivas, tanto A como B, ¿sí? Y también revisaba el tamaño de estos elementos, entonces notaba que el hilo se empezaba a torcer y empezaba a generarse un desplazamiento de este balancín, ¿sí? Este punto B se movía para acá, por ejemplo, y entonces se miraba cómo había una repulsión entre las dos cargas, ¿sí? A través de esta balanza de torsión. Entonces, las observaciones que hizo Coulomb dieron cuenta que existe una relación entre la fuerza eléctrica que se experimenta, en este caso traducida en esa fuerza de torsión, ¿sí? Y la distancia en la cual se encuentran las cargas, ¿sí? Entonces se encontró que había una distancia cuadrática entre la fuerza y la distancia entre las cargas, ¿sí? Ese fue el aporte que hizo Coulomb con esto, ¿sí? Posteriores desarrollos, ¿sí?, llevaron ya a cuantificar esa interacción y entonces se supo que la fuerza eléctrica, ¿sí?, entre dos cargas Q1 y Q2, dos cargas eléctricas o dos cuerpos cargados,
entonces está dada por esta ley, por la ley de Coulomb, ¿cierto? Que sería una constante K sub E por el valor de la carga 1, el valor de la carga 2 y sobre la distancia entre las dos cargas al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta constante K sub E, ¿cierto? Es una constante que surge pues de hacer muchas veces este experimento de probar con diferentes valores y tiene un valor de 8.9876 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, ¿sí? El cual para efectos, para simplificarlo, lo vamos a dejar como 9 por 10 a la 9, ¿sí? También K sub E se puede calcular como 1 sobre 4pi por epsilon sub 0, es una constante que vamos a ver más adelante. Y esta constante sub 0 es la permitividad eléctrica del vacío, entonces también se puede relacionar a través de esta ecuación, ¿sí? Si ya analizamos esta misma ley, pero en forma vectorial, tendría esta forma, ¿sí? Entonces indicaría que el vector de fuerza, ¿sí? O la fuerza ejercida sobre la carga 2 debido a la carga 1, ¿sí? Es igual a la constante eléctrica por la multiplicación de esas cargas sobre la distancia que los separa, ¿sí? Y eso multiplicado por un vector unitario, R1, R2, si este vector unitario, pues obviamente tiene un valor de 1, una norma de 1, y este vector está en la dirección entre la carga 1 y la carga 2. Con los ejercicios esto va a quedar mucho más claro. Entonces, el primer ejercicio nos dice lo siguiente. Dos protones en una molécula están separados 3.8 por 10 a la menos 10 metros. Encuentre la magnitud de la fuerza eléctrica ejercida por un protón sobre el otro. Determine la relación entre la magnitud de esa fuerza y la fuerza gravitacional. Y, por último, ¿cuál es la relación Q sobre M si la fuerza gravitacional fuera la misma fuerza eléctrica? Entonces, una relación entre la fuerza gravitacional y la fuerza eléctrica. El segundo ejercicio, sí, en el segundo ejercicio ya tenemos una topología con tres cargas, ¿sí? Esas tres cargas están localizadas en las esquinas de un triángulo equilátero y entonces la idea es calcular la fuerza eléctrica total sobre la carga de 7 microcoulombs que aparece acá, ¿sí? Entonces a continuación vamos a resolver estos dos primeros ejercicios.